Continuando con el programa, estamos con Marita Parodi, nutricionista. Nos va a contar cómo es que se debe alimentar a un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, de qué manera tenemos que contribuir con el soporte nutricional que es tan importante en estos pacientes, en qué momento vamos a darnos cuenta de que las cosas ya no permiten que se alimente de la misma manera y es necesario recurrir a alguna sonda, a algún sistema, algún soporte nutricional adicional. ¿Cómo estás, Marita? Bienvenida al programa. Hola, Pepe. Para conversar de algo que es tan importante, ¿no? La parte del soporte nutricional, ¿no? En la esclerosis lateral amiotrófica, toda la estructura muscular responsable del movimiento, ¿no? Que controla nuestra capacidad de movernos, se va deteriorando y se viene a menos. La enfermedad también es una enfermedad en donde el metabolismo hace que se consuman más calorías, como otras enfermedades crónicas, en donde te vas adelgazando porque hay un gasto calórico mayor como consecuencia de un incremento metabólico. ¿O Sí. es que simplemente es el debilitamiento lo que va haciendo que la masa muscular se vaya atrofiando, reduciendo, disminuyendo? Las dos cosas, Pepe. Por un lado, el metabolismo se acelera y la enfermedad es hipermetabólica, y además, a medida que el paciente se va deteriorando, hay un montón de funciones que le cuestan más energía al cuerpo realizarlas. Por ejemplo, los atoros que mencionaban antes, la tos, el patrón respiratorio alterado, hacer movimiento con músculos que digamos están débiles o que tienen menos fibras musculares, todo eso aumenta el gasto energético, y a veces un paciente con ELA, digamos, tiene que consumir en alimentos muchas veces el 50 o el 100% más de las calorías que tendría que comer si no tuviera la enfermedad. Correcto. Ahora, el tema de la masticación, de la deglución, que son acciones puramente motoras, ¿cómo se va deteriorando? ¿En qué momento de la enfermedad empiezas a tener ya problemas nutricionales, o esto varía de paciente a paciente? Varía en varios sentidos. Uno, porque básicamente se habla de dos ELAs, ¿no? La ELA de inicio vulvar y la de inicio espinal. La de inicio vulvar inicia con mayor compromiso de la masticación y de la deglución. Y por otro lado, esta enfermedad, que es una enfermedad rara, se manifiesta distinto en las personas. Hay personas que tienen una evolución mucho más rápida en esa disfagia y, digamos, desde que inicia no llegan al año, digamos, comiendo por vía oral y tienen que recurrir a una sonda de forma prematura. Y hay otros pacientes que no, que logran conservar su peso, hacen sus terapias y pueden mantenerse con una dieta adaptada a la disfagia durante muchos años y muchas veces ni siquiera recurrir a la sonda. Es muy variable la presentación de la ELA en los pacientes. Ok. Tenemos un Facebook. Tengo un familiar con ELA, por favor quisiera saber cuántas comidas al día debe consumir, qué tan cierto es que debería espesar los alimentos. Noemí Morán, ¿cómo debe comer un paciente con ELA? Muy importante la pregunta Buena de pregunta, Noemí. sí. En realidad, un paciente con ELA tiene que comer mucho, por lo general, y entonces debe comer varias veces al día. Lo ideal podría ser 5 o 6. ¿Hay que predominar en algún tipo de nutriente? Lo Proteínas, ideal es una dieta balanceada, porque a veces cuando es demasiado alta en proteínas tampoco tengo suficiente energía fácil. El carbohidrato es bien importante, las grasas son vitales porque como dan más calorías, nos ayudan mucho a lograr mucho más calorías en una sola comida, ¿no? La inocuidad es importante, que sea una dieta que no tengan muchos colorantes, muchos preservantes, que no tengan Ajinomoto, que no tengan una serie de cosas, digamos que sea una dieta lo más natural y limpia posible, ¿no? Tiene que comer varias veces al día, sí. Y lo que preguntaba Noemí de ir haciendo, licuando o adaptando los alimentos, eso va a depender de la evolución del paciente mismo, si hay disfagia o no, y cómo va avanzando esa disfagia para ir adaptando la dieta. ¿Es progresiva la disfagia? Es decir, primero es a sólidos, después es a líquidos, o puede ser...? Por lo general empieza a líquidos, porque, digamos, es como que se demorara en cerrar, entonces el líquido pasa muy rápido. Si tú tomas un jugo de papaya o algo más denso, das tiempo a que cierre y lo pasas mejor. Y con líquidos el problema es que se deshidratan mucho los pacientes y eso complica más a los músculos. Tenemos otro Facebook. ¿Existen algunos alimentos que los pacientes con ELA deberían evitar? Gonzalo Méndez. Mira, yo considero que los pacientes con ELA deben evitar demasiados colorantes, demasiados preservantes y alimentos altos en glutamato.
Ya. Porque en la ELA el neurotransmisor glutamato sí es, bien es cierto que es a nivel cerebral, es un Sí. neurotransmisor, Sí, claro. está alterado y está aumentado, de tal forma que el único fármaco aceptado por la FDA para la ELA es un antiglutamato. Correcto. Entonces, hay estudios, no hay nada claro, pero el sentido común dice que si el aminoácido glutamato Claro. es exactamente igual en estructura al que está en el cerebro, Así es. no perdemos nada Mejor controlándolo quitándolo, ¿no? y evitándolo. Por ejemplo, el queso parmesano es muy alto en glutamato libre, el Ajinomoto evidentemente es glutamato monosódico, el sillao también tiene mucho glutamato, Glutamato, sí. el champiñón tiene mucho glutamato libre, ¿no? Entonces, esos alimentos que son tan altos en glutamato, yo soy partidaria de evitarlos. ¿Cómo no? Sí, tiene sentido, ¿no? Claro, no hay nada científicamente sí, probado, pero no igual perdemos nada no quitando. perdemos nada quitando, o sea, Claro. nadie se muere por no comer Así champiñones, es, ¿no? así es. Evidentemente. Ahora, número de comidas al día, también preguntó esto. Sí, yo dije, me parece que lo ideal es una persona que empieza una ELA, digamos, tiene que comer seguidos. Yo diría 5 densidad veces al calórica, día. Al ¿lo más comienzo, alta posible o no? cuando hay disfagia, claro, para, Sí, digamos, para que claro. comas en menos volumen, más calorías. cantidad. Claro ¿no? que sí. Y lo que tiene que es, desde un paciente desde que lo diagnostican de ELA, tiene que tomar toda la prevención y comer suficientes veces en el día para evitar que haya un catabolismo muscular, ¿no? Digamos que su cuerpo tenga que vivir o conseguir glucosa a punta de romper músculos, que tenemos que cuidarlos como oro, ¿no? Claro que sí. Conversamos en el segmento anterior acerca de la sonda percutánea, Sí, gastrostomía, sí. ¿no? ¿Por qué tendríamos que pensar en una gastrostomía antes que una sonda nasogástrica en un paciente con ELA? Mira, una de las razones es porque va a ser a largo plazo. Y dos, porque yo he visto pacientes que les han puesto sonda nasogástrica, como tienen mucha salivación, tienen atoros, tienen dificultad para comer, es sumamente incómodo y complicado. Generan más saliva, hacen flemas. Entonces, tener la sonda que pasa por ahí, que inclusive inflama, es sumamente incómodo. Y además, si luego se va a usar un ventilador no invasivo, como lo que hablábamos con el doctor Galloso al inicio, que Así hay la es. máscara encima de la cara, si encima tienes la sonda que atraviesa la nariz, es sumamente incómodo y tiene mucho más riesgo de infecciones, y además el ancho que puede tener, lo French que tiene la sonda por nariz es mucho más angostita. La que viene por la gastrostomía es más ancha, ancha. y nos permite dar más alimento en menos tiempo. Ese es un aspecto importante. Sí. Ahora, ¿hay algún alimento en el que tú enfatices dar a un paciente con ELA? Tú sabes que hay muchos estudios, no hay nada comprobado. A mí me gusta mucho utilizar la lecitina de soya por varias razones. Uno, porque fuente de omega 3, porque son puros fosfolípidos y eso ayuda a la reconstrucción de todas las membranas celulares, ¿no? Acetilcolina, que nos ayuda para la conexión pues intramuscular, y además por dos razones más. Uno, es grasa y me da más calorías, y luego porque tiene una capacidad de conglomerar, digamos, si tú licúas, emulsifica también la preparación, que facilita la deglución. Correcto. Y bueno, una dieta balanceada, ¿no? Las proteínas tienen que estar presentes en todas las comidas. Entre el 20 y el 25% del plato. Tampoco debe ser una dieta 90 o 100% proteínas, porque eso hace que se rompa la proteína para sacar la glucosa y se genere más glutamato libre de forma indirecta. Correcto. Entonces, la dieta balanceada es lo que mejor funciona, y la cantidad de calorías indicada es fundamental. La hidratación. Para no adelgazarse. Mencionaste que es un riesgo importante que podría generar gran deterioro en el paciente con ELA el que no se hidrate Claro adecuadamente. que sí. ¿Agua es suficiente? ¿Recurres a electrolitos? Al agua muchas veces hay que espesarla. El agua Ya. hay que espesarla. Hay unos espesantes comerciales para espesar el agua. Y si no, se usa cola pez. Si no, hay una serie de estrategias. Se puede hacer jugos. Yo puedo licuar el agua con un poco de Claro, papaya, con alguna fruta claro. que lo espese más, y lo bebo. ¿Cómo no? Y hay veces que sí, claro, hay veces que se usa electrolitos también, para tratar de que el agua se conserve en el cuerpo. ¿Cómo es el tránsito intestinal en el paciente con ELA? Depende cada caso, y sobre todo ¿Tiende al estreñimiento, a la constipación? mucho al estreñimiento. Hay mucho estreñimiento, entonces hay muchas estrategias que podemos usar con algunas semillas, con fibra insoluble. Y además, una cosa importante que me mencionaste antes que no quiero olvidar: cuando usan sonda los pacientes,
suele pasársele muy rápido la alimentación y eso puede parecer que el tránsito intestinal está acelerado. Sí, sí, sí. Y no es que esté acelerado, Claro, sino que no es fisiológico. Es diarrea osmótica, ¿no? No Claro es que fisiológico, uno tiene que pensar que el paciente está sentado en una mesa con un plato de comida por delante y debe demorar lo mismo que demoramos comiendo cuando nos sentamos en una mesa, pero a veces pasan el bolo muy rápido y después me dicen el paciente tiene diarrea. Y no es que vaya una eso diarrea. es diarrea osmótica, de tanto que llega al Claro, colon no que es fisiológico, no es fisiológico. pasarlo tan rápido. Pregunta final, Marita, ¿en qué momento te das cuenta que un paciente ya necesita sonda? ¿Cuando se empieza a atorar continuamente? Mira, es importantísimo esto y la decisión es difícil, pero es importante. Hay veces que un paciente con ELA se puede pasar 10, 12 horas en el día comiendo, porque como se atora, tose, tiene que comer por poquitos, por cucharada, pasa el día entero comiendo con atoros, la calidad de vida disminuye muchísimo. Y es bien importante informarse bien. Justamente a la doctora Gurto la hemos invitado este sábado que pasó al evento que hicimos con motivo del Día Internacional de la ELA y ha sido muy útil porque muchas personas no tenían conocimiento de esta técnica tan sencilla y que nos permite, podemos comer por boca un poco y completar la dieta por la sonda. Una manera complementaria. Y la calidad de vida va a ser muchísimo mejor. ¿Cómo no? Marita, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, 21 de junio, Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Espero que pues salgan mucho más avances científicos, tecnológicos para solventar una óptima calidad de vida en todos estos pacientes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pepe. Ha sido Marita Parodi, nutricionista, contándonos un poco su conocimiento acerca de lo que es la alimentación del paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última parte del programa el día de hoy.